Hola amigos, soy la licenciada Penélope Castro, los saludo desde aquí, desde la hermosa ciudad de Puebla, en colaboración con Argos Cursa. Hemos preparado este videotaller donde vamos a platicar sobre los aspectos más importantes de la ley antilavado, pero abordándolos desde un punto de vista totalmente práctico. Vamos a dar algunos tips, algunos consejos, y yo creo que lo más importante de esta sesión es que vamos a aprender a inscribirnos en este portal antilavado, y también vamos a platicar acerca de cómo mandar estos avisos, qué es lo que nos pide de llenado los formatos, y bueno, comenzar a enviar por lo menos nuestro primer aviso, nuestros primeros avisos más bien en ceros, que ya se nos acumularon varios para este periodo de incorporación a este nuevo esquema, que dicho sea de paso no es una ley fiscal, amigos. Algo que a mí me llama mucho la atención es que no sé por qué razón los contadores somos los que estamos bateando este tipo de obligaciones, cuando que en realidad la gente idónea, y ustedes lo van a constatar, es gente más bien del área de ventas, del área de atención a clientes. Son los que nos ayudarían mejor a implementar esta nueva obligación de enviar avisos e identificar a los clientes, precisamente por este tema de la ley antilavado. Sin embargo, yo considero que a lo mejor nos tocó a los contadores batear con esta obligación por el tema de que, como son formatos y como los formatos se presentan en la página del SAT, pues bueno, por ahí a lo mejor surgió la idea, pues como son formatos, pues que lo llene el contador. Sin embargo, una de las primeras advertencias que tengo que hacerles para llevar el buen desarrollo de este curso es que las próximas horas vamos a tener que olvidarnos un poquito de nuestra profesión y olvidarnos de que somos contadores, o de que somos abogados, o que somos administradores. Olvidarnos de nuestra profesión y empezar a pensar como agentes del Ministerio Público, porque eso es lo que realmente está buscando esta ley. Entonces, resulta que algo que a la gente le está llamando mucho la atención es que en este tema de la ley antilavado, le tocó al SAT incorporar los formatos, generar un programa, si queremos llevarlo como un programa, para poder enviar estos avisos. El SAT incluso es el que va a estar llevando a cabo las notificaciones, los requerimientos, las verificaciones domiciliarias. Incluso el reglamento del SAT el pasado 30 de diciembre fue modificado, este reglamento interno del SAT, con el objetivo de crear una nueva administración central jurídica encargada de vigilar precisamente este tema de las actividades vulnerables. Han sido también modificadas algunas de las atribuciones de ciertos administradores para incorporar estas nuevas obligaciones de vigilancia en el tema de la ley antilavado. Y bueno, estamos viendo que el SAT es el que lo implementa de manera práctica, pero realmente esta es una ley cuyo origen se remonta a mucho tiempo atrás, y es una ley cuyo objetivo más bien es evitar, en pocas palabras, que el dinero bueno se revuelva con el dinero malo, de tal manera que en esta ley lo que vamos a observar es que todas las reglas, todos los anexos, las disposiciones realmente no fueron elaboradas por el SAT. El SAT lo está vigilando. Los que estuvieron detrás incluso del diseño del contenido de los formatos, en este caso fueron unidades de inteligencia financiera y la PGR. Entonces, por eso es que les comento que de entrada nos tenemos que olvidar un poquito de nuestra profesión, porque como buenos contadores queremos buscar el efecto fiscal del formato, o queremos llenar ingresos, o que los ingresos nos cuadren con la declaración, etcétera. Pero realmente no, el objetivo de estos formatos es totalmente otro, y por eso es que tenemos que empezar a pensar como lo idealizó la PGR, para poder entender un poquito mejor qué es lo que ellos están buscando a través de estas obligaciones que vamos a abordar en las siguientes horas. Y bueno, yo parto del hecho de que me imagino que la gran mayoría de ustedes ya han tomado algún curso de ley antilavado, incluso algún curso teórico, ha habido muchos,
Pero vamos a partir ahora de cómo vamos a implementar eso que nos obliga a hacer esta nueva disposición, y vamos a empezar a platicar del tema desde un punto de vista ya totalmente práctico, ¿no? Que es lo que creo que estamos nosotros ahorita necesitando. Y bueno, vamos a comenzar. Ustedes ya tienen un material, incluso ese material se está pasando en pantalla, y el objetivo ahora es que platiquemos un poquito de los antecedentes de esta ley antilavado. Les cuento rápidamente. Esta ley antilavado, no crean que es una ocurrencia totalmente, del gobierno mexicano. Realmente tenemos una organización que ha estado vigilando los últimos, más de 10 años tiene en México algunas disposiciones en materia de lo que se conoce como gatekeepers, que es una serie de organizaciones, incluso no solamente estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de empresas, sistemas financieros, países, encargados de vigilar precisamente que este dinero bueno se revuelva con el dinero proveniente de actividades ilícitas. Y aquí Gafi es la que se ha encargado de emitir muchos boletines y medidas de control desde hace más de 20 años, con el objetivo de incorporar en los países medidas para detectar precisamente de dónde provienen los recursos y detectar si esos recursos provienen de alguna actividad ilícita. En México, por ejemplo, esta ley antilavado tiene la bandera de las actividades de narcotráfico. Sin embargo, estamos hablando de que cualquier dinero proveniente de fuentes no tan legales como podría ser la piratería, como podría ser la evasión fiscal, podrían considerarse como actividades de lavado. Hay países donde realmente el coco no es tanto el narcotráfico, sino el coco es más bien actividades terroristas. Entonces, en cada país se han establecido medidas similares a las que vamos a ver a continuación, pero digamos que con más años de implementación. Incluso vamos a observar que México no es nuevo conocer de algunas disposiciones para detectar estas actividades cuyos recursos posiblemente sean de carácter ilícito. Sin embargo, lo que es nuevo para este ejercicio 2014 que estamos comenzando y 2013 que lo empezamos a ver desde más o menos septiembre del año pasado, lo que es nuevo es que se incorporan a varias empresas del sector privado. El sistema financiero ya tiene muchos años trabajando con este tema de detección de operaciones de lavado, incluso creo que ellos ya nos llevan mucho trecho en esto. Y se han detectado en México distintas fases en las cuales pasa este proceso de lavar dinero. Se le llama lavar dinero porque ese recurso que proviene de manera ilícita, de alguna manera es colocado en empresas o en los sistemas financieros para ser utilizado. Algo que le llama mucho la atención a las personas es que pensamos de que cuando el dinero se invierte o se coloca, que sería la primera fase de este esquema de blanqueo de capitales, cuando hablamos de la colocación, a muchas personas están pensando en que a lo mejor la gente como que busca invertir para generar utilidades. Uno de los objetivos es generar utilidades. Y de alguna manera en esta fase que es la integración, que es cuando ya el dinero empieza a trabajar y a generar este rendimiento, estas utilidades aparentemente ya serían legítimas. Sin embargo, la cuestión aquí muy interesante es que vamos a observar que a veces en este esquema de blanqueo de capitales no siempre se busca lavar el dinero generando utilidades. A veces lo único que se busca es ocultar la fuente del recurso. Por eso es que la ley antilavado se vuelve un poquito compleja a la hora de analizar los formatos. Incluso vamos a verlo más adelante, pero hay formatos que nos exigen que demos alguna alerta. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales, en el caso de un arrendador, que es un caso común, puedes toparte con alguien que llegue, te quiere rentar el local o el espacio, incluso pues te deja los depósitos, te deja anticipadas, no sé, un año de rentas, por ejemplo, y a lo mejor en un mes o dos, de repente dices, ¿sabes qué? Pues vamos a desocupar. Oye, pero pues ya me pagaste la renta, entonces no, ¿sabes qué? Es que vamos a desocupar, y pues bueno, reintégrame el recurso. Bueno, esa operación
a lo mejor a la persona que te entregó el recurso, las rentas anticipadas, pues podría ser una actividad donde se le genera una pérdida, ¿no? Porque obviamente la cancelación de ese contrato va a implicar alguna comisión o algún cargo por penalización. Sin embargo, hay personas que vamos a observar que no les importa cancelar operaciones o cancelar, en este caso, contratos, y el único objetivo era nada más entregarte un ratito el dinero, que se los guardaras un tiempito, ocultar la fuente para después recuperar el recurso y volverlo a utilizar en otra cosa. Entonces, son 3 fases las que vemos en esta actividad de lavado de dinero. Una es la colocación, otro es el ocultamiento y otro sería la integración. Nuestro trabajo como giros vulnerables es realmente intervenir en el tema de tratar de evitar la colocación, y digo tratar porque vamos a ver que esta operación realmente es muy difícil, y tratar también de evitar el ocultamiento. Por eso es que nos exigen que identifiquemos a nuestros clientes y que tengamos conocimiento concreto de las operaciones, ¿no? Que no sean operaciones ahí al aire, ¿no? Para poder identificar en un momento dado si la operación es legítima o no. Entonces, esas digamos que son las fases en las que se blanquean los capitales, y yo les he comentado a muchas de las personas que intervienen en estos temas, porque llega un momento en que estos temas hasta se pueden llegar a volver apasionantes para la gente que ya se mete de lleno en la investigación. Yo sí les recomendaría, amigos, y sobre todo algunos que yo sé que a lo mejor se van a hacer el tiempo para realizarlo, pues ¿por qué no de repente sí pues chutarse, pues no sé, La Reina del Sur, Pablo Escobar, Cartel de los Sapos, de alguna manera ese tipo de series que no son del todo tan ficticias? Hay algo que se conoce en la televisión mexicana como justicia ficción, y algo que observamos en este tipo de series es que hay situaciones que realmente te muestran que hay muchas situaciones detrás de estas operaciones ilícitas, y como comentaba yo, en México no sé por qué razón se le ha puesto mucho a esta ley la bandera del narcotráfico, pero algo que llama la atención es que una característica de los narcotraficantes reales es que ellos buscan no llamar la atención. Entonces, de repente es interesante que buscamos evitar el ocultamiento de recursos, cuando que las personas que verdaderamente se dedican a esto, pues claro que no van a llamar la atención, y claro que tienen muchas de estas disposiciones cubiertas. Por eso es que yo, antes de comenzar a platicar sobre las obligaciones, consideré importante que platiquemos cómo se lava el dinero en México. Incluso a lo mejor esa fue una de las razones por las que decidiste tomarte este taller. Algo importante para poder comprender la ley antilavado es que tenemos que saber cómo se lava el dinero en México, y yo creo que con las tipologías que vamos a analizar, digo, espero no dar malas ideas, ¿no? De repente puede haber alguno que a lo mejor encuentre un giro, ¿no?, alterno a su actividad, pero realmente mi objetivo es que tú conozcas un poquito más a fondo qué es lo que está buscando en este caso la PGR con tanto formato y con tanta disposición relativa a evitar el blanqueo de capitales. Entonces, una de las cosas con las que quiero comenzar es que en este tema del lavado de dinero no solamente es un coco para México, ha sido el coco para muchos países. Y, por ejemplo, Colombia ya nos lleva pues un trecho también andado con la historia ya de Pablo Escobar y de otros cárteles importantes, en donde Colombia ya también ha sido objeto de muchas disposiciones internas, precisamente para evitar el lavado de estos recursos. Algo interesante es que en este tema de no llamar la atención, una característica que buscan las verdaderas redes de lavado es precisamente no ser detectados por los sistemas, ¿no? Entonces, si por ejemplo en un país se establece que a partir de cierta cantidad, no sé, por poner un ejemplo, no estoy hablando hipotéticamente, que digamos, pues a partir de, no sé, $10,000 vamos a presentar una información o vamos a solicitar que se identifique a alguien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer una verdadera persona que quiera lavar el recurso?
pues buscar que no sea identificada, obviamente, pues hablamos de la fase del ocultamiento y entonces esa persona lo que va a intentar es no ser detectada. Entonces, si a partir de $10,000 me van a pedir datos o me van a pedir información, pues voy a utilizar una cantidad abajo de esos $10,000. Entonces, imagínense que de repente tuviéramos, no sé, $300,000 para utilizar, ¿no? O para blanquear, y pues se los entregamos a una persona, ¿no? Que se encargue de hacer esa operación, pues va a ser detectada inmediatamente, ¿no? Cuando empiece a mover ese recurso. Pero ¿qué pasa si en lugar de utilizar a una sola persona, pues utilizamos una cadena de personas? Y en lugar de darle a una esos $300,000, pues agarramos, no sé, a 30 personas, les damos $1,000 a cada uno, o 10,000, dependiendo podemos incluso hasta manejar montos diferentes, y a cada uno le damos esas cantidades pequeñas que no van a ser objeto de revisión, que no van a ser objeto de sospecha, y en esa operación hormiga pues diluimos todo el capital. Entonces, algo interesante es que en Colombia a esas personas que se encargan de hacer esta operación hormiga de lavado de dinero se les conoce como smurfs o pitufos. Entonces, de aquí en adelante nos vamos a referir, cuando hablemos de estas verdaderas cadenas de lavado de dinero, a la actividad de pitufear. Entonces, aguas, porque sí es interesante que esta ley lo que busca es precisamente detectar esos pitufos, detectar a esas personas que pudieran estar llevando a cabo esa operación hormiga, y por eso es que en algunas de las disposiciones vamos a observar que la ley nos pide que sigamos al cliente, que no lo perdamos de vista, precisamente para identificar si ese cliente que es tan asiduo, pues a lo mejor no es un cliente normal o legítimo, a lo mejor estamos hablando precisamente de un pitufo. Entonces, vamos a comenzar con este tema ya de lleno, después de esta un poquito amplia introducción, pero que era necesaria para que tú comprendieras cuál es el alcance de este curso. Y vamos a empezar a platicar sobre las tipologías. Entonces, el objetivo de que veamos las tipologías y de que les enseñe, digamos, a lavar el dinero, cómo se lava el dinero, es que tú comprendas cuál es el objetivo de muchas de esas disposiciones que a lo mejor en este momento te parecen extremas. Y estoy hablando de que ya estamos con el tiempo encima, está cerquita ya el 17 de enero, acuérdense que tenemos ahí ahorita lo vamos a ver, una disposición en la página del SAT donde se nos dio chance para presentar estos primeros avisos hasta este 17 de enero de 2014, pero pues tenemos tiempo encima, no conocemos bien qué es lo que tenemos que hacer, estamos trabajando en una ley que realmente el empresario no ve que le aporte nada. Ese es uno de los problemas principales. El empresario como que ve una ley con mucho control, con muchas obligaciones, pero dice, bueno, pero pues ¿cuál es el objetivo, no? De implementar todo esto, ¿no? De repente con las fiscales, bueno, pues sabemos que hay consecuencias que queremos evitar, o sabemos que hay a lo mejor estímulos que queremos aplicar, etcétera, pero con esta que ni siquiera es fiscal, pues sí como que nos resuena un poquito en la mente, bueno, ¿y para qué tanto trabajo, no? Mi objetivo con las tipologías es justificarte varias de las disposiciones extremas que vamos a analizar, y mi objetivo de esta justificación es no tanto que lo comprendas o que lo respaldes, sino más bien que baje un poquito tu frustración. ¿Por qué? Porque de repente tanto trabajo, nosotros a veces podemos llegar a pensar que es mucho trabajo nada más por control y por empapelarnos, pero no es así. Por eso te recomendaba yo al principio que cambiaras un poquito tu chip en la mente y empezáramos a pensar entonces como ministerios públicos o como PGR para poder entender qué es lo que ocurre detrás de una investigación de esta naturaleza, ¿no? Incluso para quitarle un poquito el efecto fiscal a esta ley, que aunque sí lo tiene, y más adelante lo vamos a comentar, realmente el objetivo es otro, ¿no? El objetivo principal. Entonces, hay personas que de repente cuando ya están implementando esta ley antilavado y que se dan cuenta de realmente lo que tienen que hacer, también descubren que es importante capacitar al personal. Incluso yo recomendaría que si estamos hablando de un giro donde tienes un gerente de ventas o tienes vendedores, este curso
o este video lo vieran ellos, porque créeme que ellos son las personas que principalmente te van a poder ayudar a implementar esto, a identificar a los clientes. Este trabajo es mucho del conocimiento de los clientes, es mucho de la interacción con ellos. Incluso en la página de la Secretaría de Hacienda podemos observar que existen guías de Gafi que contienen las tipologías, que contienen investigaciones completas, y al analizar estas tipologías tú te das cuenta de qué hubo detrás de la investigación y cómo fue que detectaron esta operación real de lavado de dinero. Entonces, para los que se lleguen a apasionar de este tema, como me ocurrió en lo personal a una servidora, sí podemos empezar a investigar estas tipologías directamente en la página no del SAT, sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es www.shcp.gov.mx, y ahí viene una liguita que dice Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí puedes consultar estos manuales, creo que te van a servir mucho, sobre todo ya cuando empecemos a capacitar de una manera más directa al personal. Y voy a comenzar con una primera tipología que de repente me preguntan las cajas de seguridad, por ejemplo. Me dicen, oye, Penny, ¿qué las cajas de seguridad no están pues prohibidas? O no, realmente son limitadas. O sea, es un servicio muy limitado, es un servicio que solamente se presta ya, digamos, en banca patrimonial o con clientes ya de cierta importancia, llamémosle clientes VIP. Y entonces lo que ocurre con esta tipología de cajas de seguridad que estamos viendo en su material en pantalla, tenemos que por aquí hay una caja de seguridad contratada por una empleada de una compañía purificadora de agua. Ponte a pensar, ¿qué puede tener de interesante o de trascendente la profesión de esta señora o señorita? No sabemos. Bueno, señor, para no entrar en detalles. Pues realmente, pues nada, una persona común y corriente, empleada de una compañía purificadora de agua, contrata esta caja de seguridad. Según los registros del banco, ella es la que con frecuencia acudía a hacer abrir la caja, a depositar cosas, sacar, etcétera, ¿no? Y bueno, ella es la que continuamente acude, según los registros. Pero de repente algo pasa, y un día, en lugar de llegar esta titular de la caja de seguridad, llega una amiga de ella, obviamente ostentando un poder, y bueno, solicita el acceso a la caja, argumentando que su amiga se encuentra muy enferma, que se encuentra hospitalizada, y bueno, por eso es que el banco le tiene que dar acceso a la amiga. Incluso, como les comentaba, ella llega ostentando un poder, entonces le tienen que dar acceso. Lo que ocurre con esta amiga es que retira todos los recursos de la caja y pues ya, así que se pela y no vamos a saber nada de ella. De repente, aquí los ejecutivos del banco, algo que ocurre mucho con un ejecutivo, es que él es el que realmente interactúa con los clientes. Incluso en los bancos, en las compañías de seguros, a los empleados de este ya nivel de atención a clientes, los entrenan para ejercer este vínculo de comunicación con el cliente, incluso para tratar de estrechar ese vínculo y que te tengan confianza. Incluso aquel ejecutivo es el que, digamos, aporta mucho a las investigaciones, porque él es el que interactúa con la gente, el que sabe qué pasó, el que sabe pues a qué se dedica, cómo llegas. Incluso hay evaluaciones hasta donde le preguntan, en este caso a los ejecutivos, cómo iba vestido el cliente, ¿no? De repente, imagínate, ¿no? Que llega por ahí alguien a contratar un seguro, no sé, por $1,000,000, y pues lo ves así como, pues no sé, vestido de una manera demasiado casual, demasiado informal, y como que no aparenta, ¿no? A lo mejor no tiene el perfil, a simple vista, el perfil económico, ¿no? Para hacer una adquisición de ese nivel. Y bueno, esas son observaciones que hacen los ejecutivos. Por eso es que es muy importante que el personal de ventas
sea el que nos ayude a implementar esto que vamos a ver, porque ellos son los que realmente interactúan con los clientes, se dan cuenta si el cliente, por ejemplo, pues lleva varios días dándose una vuelta, ¿no? En la agencia de autos, si está buscando un auto en específico, si le llama la atención o no, le está interesando o no, etcétera, ¿no? Incluso hasta cómo van vestidos, ¿no? De repente, pues a lo mejor lo ves y dices, bueno, pues a lo mejor tiene la ilusión, ¿no? De comprarse un auto así, pero pues igual y no aparenta tener el recurso y de repente a lo mejor te lleva con un portafolio y dinero en efectivo y dice, pues ahí está y me lo voy a llevar y de contado, pues órale, pues de repente esas cosas, pues sí son alertas y llaman la atención, que es lo que está buscando en este caso la ley antilavado. Ahora, ¿qué ocurre con este tema de las cajas de seguridad? Resulta ser que cuando la amiga retira todos los recursos, el ejecutivo empieza a investigar y dice, oye, pues qué raro, ¿no? Porque pues ya no volvieron a saber nada ni de la amiga ni de la empleada, ¿no? De la compañía purificadora de agua. Ahora, algo que llama la atención es, bueno, si esta empleada de esta compañía purificadora de agua realmente estaba tan enferma y estaba hospitalizada, pues ¿por qué mandar a una amiga, no? De repente ponerse a pensar en cosas así. ¿Por qué no mandar a un familiar directo que se encargue pues de este tipo de asuntos? Y lo más importante es, bueno, ¿y cómo sigue la amiga, no? En este caso, ¿no? ¿Salió bien, salió mal del hospital? ¿Qué le pasó? Entonces, este ejecutivo trata de ponerse en contacto con esta empleada y pues ya no la localiza, ¿no? Así que, como quien dice, se les pela. Y a la que localizan es a la amiga, gracias a que, bueno, aunque se le dio acceso a la caja porque ostentaba un poder, se le pidió que se registrara, ¿no? Y que dejara su información. Entonces, a través de la amiga, descubren realmente que esta empleada de la compañía purificadora de agua, pues había hecho el retiro de todos los recursos, porque eran recursos provenientes del narcotráfico. Incluso era esposa de un traficante de drogas. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque, bueno, la ley antilavado vamos a observar que en algunos casos nos pregunta datos de los clientes, pero vamos a ver que también a veces nos pregunta si ese cliente llegó solo o llegó acompañado, o si tú descubres que hay alguien detrás de la operación de ese cliente. Por ejemplo, a lo mejor el cliente compra, pero el que paga es otro, un tercero. Entonces, cuando en una operación de venta vemos que además del cliente aparecen una u otras personas, bueno, a esos también hay que identificarlos. También hay que pedirles información porque a lo mejor lo vamos a ocupar, no nosotros, sino en este caso la PGR, más adelante para alguna investigación o para descubrir qué detrás de este triángulo en la operación. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no solamente vamos a interactuar con clientes, sino con los que intervengan en toda la operación de venta, además de ese cliente. Pero estamos viendo también en pantalla otra tipología de lavado que es un poquito más compleja. Y en esta tipología lo que nosotros observamos es realmente lo que ocurre con los dólares cuando se internan al país. Se estima que al año se lavan algo así como 10,000 millones de dólares. La pregunta es, ¿y a poco lo van a frenar? Porque de repente, pues hay gente que dice, oye, pues si dejaran de entrar todos esos dólares a nuestro país, pues yo creo que sí paramos la economía, pues son 10,000 millones de dólares. Y yo creo que aquí el objetivo de esta ley no es tanto pararlo, sino detectar, ¿no? Cuál es la fuente del recurso, porque sería imposible literalmente parar la entrada de los recursos desde las fronteras. Y aquí lo que ocurre es que en la frontera norte del país ingresan los dólares, se cambian a pesos mexicanos y en varios bancos se van depositando a nombre de múltiples contratantes estos recursos una vez que ya son cambiados a pesos. Nada más que el dinero no se queda en el norte. El dinero después se va transfiriendo a cuentas más al centro, no más al interior del país. Como podemos ver en pantalla, tenemos cuentas a nombre de múltiples personas comunes y corrientes, amas de casa, estudiantes, empleados, microempresarios. ¿Y qué es lo que llama aquí la atención de estas personas? Bueno, que ellos depositan en esta operación hormiga. Pero a través del estudio de estas cuentas bancarias se va analizando cómo se ocupan los recursos y de repente vemos que hay retiros en efectivo, esos son difíciles de rastrear, pero también vemos que hay retiros con tarjetas o pagos con tarjetas de débito, algunos retiros son con cheques y lo que se empieza a observar de lo que se puede rastrear del manejo de estas cuentas es que tenemos por ahí
algunos pagos, ¿no? De algo que se conoce como comisiones para insumos del delito, ¿no? De repente se observa compra de armas, ¿no? O compra excesiva de celulares o radios, algunos gastos familiares, algunas inversiones en bienes muebles e inmuebles. Por eso es que de alguna manera parte de los giros vulnerables que vamos a estar reportando información pues son los relativos a la construcción o los relativos a la enajenación de vehículos, ¿no? Por ejemplo. Pero también vemos que hay inversión empresarial. Entonces de repente pues sí resulta así como interesante saber que de la cuenta de una ama de casa pues por ahí salieron recursos para, no sé, poner una gasolinera, para poner una joyería, para poner algún restaurante, etcétera, ¿no? Que ya no son comportamientos, digamos, tan normales para una cuenta personal. Pero si tú observas aquí en el diagrama, tenemos una persona que es la que controla indirectamente las cuentas también. Llamémosle un cotitular, una persona que también firma en estas cuentas, pero es una persona común, ¿no? En todas estas cuentas abiertas a nombre de varias personas, y tenemos a un tercero entonces que indirectamente controla las cuentas, y digo indirectamente porque, bueno, no aparece su nombre así como contratante, pero él es el que firma los cheques, él es el que a lo mejor está utilizando a tarjetas adicionales también para el retiro de recursos, y esta persona que controla las cuentas, pues es realmente el que está controlando la operación utilizando a estas otras personas. Por eso es que la ley antilavado nos solicita que cuando haya personas físicas que por alguna razón están administrando o tesorerías o chequeras o están administrando, no sé, inmuebles, esas personas se registren como actividad vulnerable. Y ahí lo que nos va a preguntar el formato es, bueno, ¿y qué estás administrando, no? O sea, si estás administrando una chequera, bueno, ¿de quién es la chequera? ¿Es de una persona física? ¿Es de una persona moral? ¿Cuál es el saldo promedio de esa chequera? Los datos de esa chequera o de esas chequeras. Igual cuando administras bienes inmuebles, ¿no? Si estás administrando un edificio, bueno, quién es el verdadero propietario, dónde está ubicado el inmueble, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí lo raro es que un tercero sea el que administre, ¿no? Si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, pues una empresa tiene socios, tiene un consejo de administración, tiene a su personal, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? De repente tenemos a la empresa con toda su estructura y un tercero que es el que controla ahí toda la administración, pues como que suena raro. No digo que no sea legítimo, hay casos donde así se lleva a cabo la relación, pero aquí lo que resultaría raro es que si tienes la estructura para hacerlo de manera interna, porque tienes que contratar a un tercero, ¿no? Incluso que a lo mejor hasta te preste el servicio de manera independiente. ¿Y por qué tiene que ser ese tercero ajeno a la empresa si cuentas con una estructura? Entonces, aquí lo interesante es que ese tipo de terceras personas físicas que administran recursos o bienes son las que están reportando, en este caso a través de los nuevos formatos, van a estar reportando qué es lo que están administrando y tiene una razón de ser. Ahora, aquí lo que vamos a detectar es si la operación de administración es legítima o tiene por ahí gato encerrado, que es lo que está buscando directamente la PGR. Pero otra de las tipologías también que es muy, pues no sé, en lo personal me llama mucho la atención, es el manejo de las cuentas. ¿Por qué? Porque te comentaba yo que los bancos ya no tienen mucho tiempo, ellos ya tienen mucho trecho en este tema de las disposiciones contra el lavado de dinero y ellos ya tienen varios años implementando disposiciones, ¿no? De repente tú sabes, por ejemplo, si llegas a un banco y depositas 100,000 pesos, no importa si son en efectivo o no, son operaciones, digamos, que llevan una alerta, ¿no? Entonces, aquí, pues tú llegas al banco y el banco no se pone a discutir con la gente. Sí, va a depositar, sí, está bien, yo recibo el recurso, pero necesito, pues que me muestres tu identificación, ¿no? De entrada, saber quién eres, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a observar que los bancos intervienen mucho en este tema del control y manejo de las cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasa con una cuenta bancaria? Y aquí lo que tenemos en esta tipología es a un empleado que tiene una cuenta para uso personal, ¿no? No sé si lo has escuchado por ahí, es que esa es mi cuenta personal, ¿no? Bueno. Y lo que empieza a observar aquí el banco es que, pues el manejo no es de una cuenta personal, porque de repente ven, pues muchas transacciones que rebasan incluso el tema del ingreso declarado por este empleado.
dice ahí la lámina que se desconoce si se evaden controles fiscales. Claro que se están evadiendo aquí controles fiscales, pero aquí la cuestión, más que la evasión fiscal, es también detectar el uso de esta cuenta. Entonces, aquí el banco detecta que este empleado, pues en un ejercicio, en un año, compra 2 trailers de $1,000,000 cada uno. Entonces eso ya no es una cuenta personal, ¿no? Ya más bien el comportamiento es empresarial. Y aquí, como te comentaba, el ejecutivo es el que tiene mucho que ver detrás de la operación y el que nos ayuda mucho con la investigación, porque el banco, bueno, en este caso a través del ejecutivo, le pregunta al empleado, oye, pues como que hemos detectado, ¿no? Que realmente siempre te excedes con los cheques, utilizas la cuenta de una manera muy, pues vamos, con muchas operaciones, más de lo normal. Oye, ¿no te gustaría cambiar este instrumento que es personal y cambiarte una cuenta más bien empresarial, con más beneficios, con menos comisiones, con banca electrónica? ¿Y qué es lo que dice el empleado? No, porque es una cuenta personal. Entonces de ahí no lo sacas.